Queridos hermanos y hermanas, vamos a empezar con una oración. En el nombre de Alá, el benéfico y misericordioso. Alabado sea Alá, el Señor de los mundos, el benéfico y misericordioso, amo del día de retribución. A ti te servimos, de ti imploramos su ayuda. Guíanos en el camino correcto, el camino de aquellos a quienes has favorecido, no de aquellos a quienes ha descendido la ira, ni de aquellos que se han descarriado. Amén. En el nombre de Alá, el benéfico y misericordioso, doy testimonio que no hay un Dios menos Alá, quien vino en la persona del maestro Fard Muhammad. Le doy gracias a Alá por el honorable Elijah Muhammad y le doy gracias a Alá por el honorable Louis Farrakhan. Assalamu alaikum, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué significa ese término? Assalamu alaikum. Significa la paz sea contigo o con usted. Es una oración que decían los profetas de Dios cuando saludaban al pueblo. Cuando lo decimos, expresamos el deseo de un cambio en el ser humano, el deseo de crear paz. Jesús en la Biblia, en el libro de Marcos, en el capítulo 4, estaba en un barco con sus discípulos. Se nos enseña en esta historia que en ese capítulo que las aguas estaban inquietas. Jesús salió del barco y caminó sobre las aguas. Jesús no tenía una marca especial de zapatos, no tenía Nikes ni Adidas. Esto es más una metáfora. El honorable Elijah Muhammad nos enseña que esta historia de Jesús sobre el agua no fue de verdad que estuvo caminando sobre el agua, pero el agua en sí mismo representa la condición de un pueblo. Las aguas en sí mismo estuvieron inquietas. Jesús demostró a sus discípulos que no debemos tener miedo a nuestro pueblo y a pasar por toda situación adversa en el nombre de Dios. Jesús miró hacia el agua y dijo paz y quietud. Y el agua, o sea, la gente, se calmaron. ¿Cómo pudo Jesús lograr esto? El honorable ministro Louis Farrakhan nos enseña que Jesús pudo lograr esto porque había mucha paz en él. Islam significa sumisión a Dios y Jesús representa el ejemplo más perfecto de lo que la sumisión puede hacer por un ser humano. La sumisión trae la paz que necesitamos para mejorar nuestra condición de nuestro pueblo y traer el establecimiento de un mundo completamente nuevo, el reino de Dios en la tierra. La obediencia a Dios nos dará la paz y la unidad que necesitamos como comunidad. El camino que siguió Jesús debemos seguirlo nosotros mismos. Y ese es el camino que estos dos maestros, el honorable Elijah Muhammad y el honorable ministro Farrakhan, nos han dado. Queridos hermanos y hermanas, en el Sagrado Corán, en el capítulo 59, el verso 23, dice: Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Alá, el benéfico y misericordioso. Él es Alá, fuera de quien no hay Dios, el Rey, el Santo, el autor de la paz, el dador de la seguridad, el guardián de todo.
el poderoso, el supremo, el poseedor de la grandeza. Gloria a Alá, gloria a Alá, por lo que el establecimiento como socios. Queridos hermanos y hermanas, esta noche vamos a subir palabras de nuestro querido hermano y estudiante ministro Abel Mohammed acerca de la realidad de Dios. Por favor, presten atención, porque las palabras que nos va a dar esta noche va a haber palabras de guianza. En este momento, por favor, saluda a nuestro hermano estudiante ministro Abel Mohammed. Assalamu alaikum, hermano ministro. Wa alaikum salam. Gracias, hermano Tony, Gracias, por tus Señor. palabras y tu espíritu. Gracias, mi hermano. Empezamos en el nombre de Alá, el benéfico, el misericordioso. Doy testimonio de que no hay más Dios que Él, quien vino en la persona del maestro Fard Mohammed, a quien se debe alabanza para siempre. Le agradecemos por venir a Norteamérica y por haber levantado a un hombre de entre nosotros para liderarnos, enseñarnos y guiarnos, el honorable Elijah Mohammed. Y personalmente, como un mexicano nacido en los Estados Unidos, doy gracias al maestro Fard Mohammed y al honorable Elijah Mohammed por el hombre que es la extinción divina de su obra mesiánica, el honorable ministro Louis Farrakhan. Los saludo, queridos hermanos y hermanas, con el saludo de la paz, que se dice en árabe, Assalamu alaikum, pero en español significa que la paz esté contigo. Soy el hermano estudiante ministro Abel Mohammed, representante de la Nación de Islam a la comunidad latinoamericana. Soy un estudiante del honorable ministro Louis Farrakhan, el representante nacional del honorable Elijah Mohammed, quien es el líder eterno de la Nación de Islam, y el gran predicador de libertad, justicia e igualdad para los morenos en los Estados Unidos y para nuestros pueblos por todo el mundo, y advertidor al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos de América y las naciones de la tierra. Estos dos hombres, el honorable Elijah Mohammed y el honorable ministro Louis Farrakhan, hoy en día nos dan guía de Alá Dios, informándonos sobre la hora en que vivimos y enseñándonos el conocimiento de Dios, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento del tiempo en que vivimos y lo que debe hacerse. Esta semana regresamos para concluir con el tema, la realidad de Dios. Podríamos seguir más tiempo en el tema porque este tema es vital y crítico para no solo entender nuestra condición, pero para poder cambiar nuestra realidad. Pero hemos provisto de las enseñanzas del honorable Elijah Mohammed suficiente para comenzar a cambiar nuestra percepción y pensamiento sobre este tema tan importante, la realidad de Dios. El honorable Elijah Mohammed nos enseña que los profetas nos enseñan que debemos dejar que los juicios pasados de las personas, sus ciudades y sus amonestadores sirvan como una lección o señal del juicio final y sus amonestadores. Noé no supo la hora del diluvio. Lot no supo la hora de Sodoma y Gomorra hasta que llegaron los educadores. Y Jesús profetizó en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 37 hasta el 39, que sucederá lo mismo en el juicio final del mundo de Satanás. Se han descarriado a causa de su malentendido de la escritura, el profeta Jesús
y la venida de Dios para juzgar el mundo. El honorable Elijah Muhammad nos dice que su malentendido y malinterpretación de esto es realmente la alegría de los diablos, porque es el deseo de los diablos mantener a los así llamados negros ignorantes de la verdad de Dios hasta que la vean con sus ojos. La verdad de Dios es la salvación y libertad de los llamados negros del poder de los diablos. ¿Puedes culparlos? No. Cúlpate a ti mismo por ser tan tonto como para permitir que los diablos te engañen al no aceptar la verdad después de que te llegue. Nos dice el honorable Elijah Muhammad. La profecía de Jesús sobre la venida del Hijo del Hombre es muy clara, si se entiende bien. Primero, esto elimina todas las dudas acerca de quién debemos esperar que ejecute el juicio, porque si el hombre debe ser juzgado y recompensado de acuerdo con sus acciones, ¿quién podría estar justificado para sentarse como juez de las acciones del hombre, sino otro hombre? ¿Cómo podría un espíritu ser nuestro juez cuando no podemos ver un espíritu? Y desde que la vida fue creada, la vida ha tenido espíritu. Pero la Biblia enseña que Dios será visto en el día del juicio. No solo los justos lo verán, sino que incluso sus enemigos lo verán. El honorable Elijah Muhammad nos sigue enseñando que aquel día se sentará el Hijo del Hombre para juzgar a los hombres según sus obras. ¿Quién es el padre de este Hijo, el Hijo del Hombre, que viene a juzgar el mundo? ¿Es su padre de carne y hueso o es un espíritu? ¿De dónde viene este Hijo? El profeta Jesús dijo, Él vendrá del este, según el libro de Mateo en el capítulo 24, versículo 27. Vendrá del este, de la tierra y el pueblo de Islam, de donde vinieron todos los profetas anteriores. Jesús comparó su venida como el relámpago. Por supuesto, los relámpagos no se pueden ver ni escuchar a gran distancia. El honorable Elijah Muhammad nos dice que la luz real, la verdad que brilla hasta el este, es nuestro sol diurno. Pero la venida del Hijo del Hombre es como el relámpago y el sol de nuestro día. Su obra de la resurrección de los llamados negros mentalmente muertos y el juicio entre la verdad y la falsedad se compara con un relámpago en un instante. Su rapidez para condenar la falsedad es como el relámpago repentino en un lugar oscuro. Estados Unidos es ese lugar oscuro, donde la oscuridad ha cegado a la gente para que no puedan encontrar el camino correcto de salida. El repentino relámpago les permite ver que están fuera del camino correcto. Caminan unos pasos hacia el camino correcto, pero pronto tienen que detenerse y esperar otro destello brillante. Lo que realmente necesitan es la luz del sol, Dios en persona, para que puedan ver claramente su camino. El relámpago hace más que encender una luz, también es destructivo.
golpear a quien Alá le plazca, o tomar propiedades además de vidas. El brillo de sus destellos casi ciega los ojos. Y el honorable Elijah Muhammad nos sigue enseñando y guiando, diciéndonos que así es con la venida del Hijo del Hombre, con la verdad, para arrojarla contra la falsedad que parte la cabeza. Solo una pequeña insinuación hace que la falsedad comience a parecer culpable y busque protección contra el brillo de la verdad. A veces los relámpagos sirven como advertencia de una tormenta que se aproxima. Así nos advierte Alá al enviar a sus mensajeros con la verdad. Antes de que se acerque la destrucción de un pueblo, el que se debe justamente el castigo. Vienen mostrando la verdad en medio de la gente espiritualmente oscurecida. Aquellos que aman la oscuridad espiritual cerrarán sus ojos al destello de la verdad como un relámpago, indicándoles el camino correcto, cegándose así del conocimiento de la destrucción que se acerca de la tormenta de Alá, y serán destruidos. Como el relámpago que sale del este, así será la venida del Hijo del Hombre. Reflexionemos sobre esta profecía desde la dirección en la que vendrá este Hijo. Según la Escritura, venía del este. Si él ha de venir del este para castigar o destruir lo del oeste, entonces él debe estar complacido con el este. La religión dominante del este es el Islam. Las santas enseñanzas religiosas de todos los profetas, desde Adán hasta Mohammed, no eran otros más que el Islam. Todos ellos eran del este y vinieron de esa dirección con la luz de la verdad y brillaron hacia las viejas y malvadas tinieblas del oeste. Pero el oeste siempre ha cerrado los ojos y haciéndolo así necesario para la venida del Hijo del Hombre, el gran Mahdi, Dios en persona. El honorable Elijah Muhammad nos enseña que siendo el fin de las señales en su persona, disipa la falsedad con la verdad, como el sol disipa la noche cuando sale del este. ¿Por qué los tribus de la tierra deben lamentarse por la venida del Hijo del Hombre en lugar de regocijarse? El Nuevo Testamento, que se llama Testamento de Amor, nos enseña el honorable ministro Louis Farrakhan, habla de Dios haciéndose carne y viviendo entre la gente. Según la tradición islámica, esta creencia es ajena, extraña y hasta dicen que falsa. Pero los cristianos creen que Alá, Dios, se hizo carne y vino entre los seres humanos a sufrir para redimir a un pueblo y un mundo que estaba perdido bajo las garras de Satanás. ¿Es posible armonizar estas creencias aparentemente diferentes de musulmanes y cristianos? Sí, sí se puede ser. Y hoy todos somos estudiantes en la clase. Y quiero que escuchemos las palabras del maestro de esta clase hoy en día, el honorable ministro Louis Farrakhan, que ha sido creado por Dios para armonizar las doctrinas divididas que se originaron de una fuente pura. Escuchen estas palabras
Él nos enseña, el honorable ministro Louis Farrakhan, que en el libro de Juan se lee, en el principio era la palabra y la palabra era Dios. El Sagrado Corán tiene muchos nombres, pero cada atributo del Sagrado Corán es la manifestación más alta de las características de Alá Dios. Él es el poderoso, el sabio, el mejor conocedor, la luz, el benéfico y el misericordioso. Dado que el hombre es lo que come, si te alimentas de la palabra revelada de Dios y vives la palabra de Dios, entonces Dios vive en ti. La mayor demostración del amor de Alá Dios es que llamaría a la puerta de tu mente y te invitaría a recibirlo. Su palabra es Él. Su palabra, la palabra del libro, tiene el poder de transformar la vida humana. Tiene el poder de dar vista a los ciegos y oídos a los sordos. Tiene el poder de resucitar a las personas que están mentalmente muertas y darles vida. La Biblia dice que en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. Y esa carne habitó entre los hombres. Y la luz brilló en las tinieblas. Pero las tinieblas no la comprendieron. Y vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Hermanos y hermanas, ¿cómo es posible que Dios venga y nosotros, el pueblo de Dios, no lo recibamos? ¿Cómo podríamos no reconocerlo a menos que seamos engañados en cuanto a quién es Él? La Biblia habla de la venida del Hijo del Hombre. Este es el hombre al que llaman Jesús. El Hijo de Hombre vendría sin observación, como ladrón en la noche, para darse a conocer a través de un pueblo que no es pueblo en absoluto. Él desea hacerlo su pueblo y él desea ser su Dios. Dado que el mundo ha caído en la oscuridad, la bestialidad y el libertinaje, él tiene una misión para que ellos sean resucitados de su condición, purificados y luego enviados a limpiar el mundo. Pero él que viene, Dios, es un ser humano. El Sagrado Corán menciona dos hombres, el Mesías y el Mahdi. Ambos son hombres, pero el Mesías va a ser enseñado por Dios la sabiduría y el libro, la Torah y el Evangelio. Él va a resucitar a los muertos. Él va a determinar la forma de un pájaro de la arcilla y le soplará y se convertirá en un pájaro con su permiso. Pero él es un ser humano. En ese ser humano, nos enseña el honorable ministro Louis Farrakhan, estará la clase de poder que haría de ese ser humano una manifestación de la presencia de Dios. Según todas las tradiciones, el Mahdi y el Mesías estarán juntos. Según las palabras del profeta Mohammed, la paz sea con él. El Mahdi es un ser humano muy poderoso. Dijo que el Mahdi saldría de la familia de Mohammed y rompería la cruz y mataría a los cerdos. Derribaría a todos los tiranos y establecería la justicia en la tierra.
Esto no se refiere al profeta Mohammed, la paz sea con él, de hace 1400 años. Esto no se refiere a Jesús de hace 2000 años. Estos hombres trajeron una palabra, pero nunca establecieron la justicia en la tierra y nunca derrotaron a los tiranos. Jesús profetizó de uno que vendría después de él. Aunque el profeta Mohammed, la paz sea con él, trajo el sagrado Corán, que es una ley, no era un hombre como Moisés. El profeta no se enfrentó a un tirano como Faraón. No debemos admitir que las escrituras no se cumplieron en esos tiempos, pero Satanás nos ha hecho pensar que las escrituras se cumplieron ayer, cuando las estamos cumpliendo hoy en día. Así que no estamos declarando que Dios ha de venir, sino que, de hecho, está Dios ya presente en el mundo. ¿Cómo lo sabemos? Hablaremos de ello. Y más importante, ¿quién es Él? ¿Quién es Dios? Escuchen estas palabras de mi maestro, el honorable ministro Louis Farrakhan, que nos enseña que la gente morena no quiere pensar mucho en nosotros mismos, porque no queremos creer que seríamos lo suficiente amados como para recibir la visita de Alá Dios en un ser humano. Quiero presentarles a un ser humano que nos amó. Quiero presentarles a un hombre que nunca conocí personalmente, escribe el honorable ministro Louis Farrakhan. Pero estoy completamente convencido de su amor incomparable por nosotros. Nos dice el honorable ministro Louis Farrakhan que el honorable Elijah Muhammad dijo que el maestro Fard Muhammad vino a nosotros desde la ciudad santa de la Meca. No puedo probarlo o refutarlo. Todo lo que puedo decir es que los creyentes creen en lo que Alá Dios reveló a su siervo. Esa es mi base. Nunca vi al maestro Fard Muhammad, pero vi un testigo de su presencia en el honorable Elijah Muhammad, nos dice el honorable ministro Louis Farrakhan. El honorable Elijah Muhammad nos enseñó que el maestro Fard Muhammad vino a América del Norte solo, viajando 9,000 millas desde la Meca. El profeta Isaías dijo que cuando el Dios vendría, él miraría alrededor y no habría nadie que lo sostuviera. Así que su propio brazo derecho lo sostuvo. El maestro Fard Muhammad vino solo. Eso es el amor. Él no envió un profeta. ¿Cómo sabemos que él es Dios? El honorable ministro Louis Farrakhan nos responde a esa pregunta diciéndonos que si las luces se apagan y nadie presente puede arreglar la luz, pero luego viene alguien que es capaz de volver a encender la luz, no hay que preguntar si es electricista. Su obra da testimonio de él. Alá Dios no se anuncia a sí mismo. Viene sin ser visto como ladrón en la noche, porque viene a llevarse a un pueblo que está cautivo de otro pueblo. Los morenos son la abeja perdida que se menciona en la Biblia. El hombre blanco tiene control sobre los morenos y no tiene la intención de dejarnos ir. Está sujetando a los morenos a pesar de que no tienen nada que hacer para nosotros. Estamos desempleados
sin ninguna perspectiva de trabajo. Ha cerrado su sociedad a los morenos. Sufrimos la falta de atención médica, la mala educación, la peor calidad de los alimentos, las drogas y las armas. Los gobernantes de este mundo no tienen ningún amor para los morenos. ¿Cómo saben que el futuro es para vosotros y no para ellos? Os van a tomar como rehenes para que, si Alá Dios va a castigarlos a ellos, vosotros recibáis el mismo castigo y bajáis con ellos. Así fue con Faraón. Así es con el gobierno de los Estados Unidos de América en lo que respecta a los morenos. Nos enseña el honorable ministro Louis Farrakhan. Para que alguien nos libre de la condición en la que estamos, ¿quién crees que tendría que ser esa persona? Para que alguien desafíe el poder de Estados Unidos de manera efectiva, ¿quién crees, hermanos y hermanas, que tendría que ser esa persona? Por supuesto, tendría que tener poder, por lo seguro, y tendría que ser preparado para hacer este trabajo. El enemigo siempre supo que uno vendría a liberarnos. Así que siempre estaban buscando a alguien que saldría del este. Así que la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino sin observación. El maestro Fard Mohammed parecía un hombre blanco, pero no era un hombre blanco, como parecemos algunos de nosotros hoy. Cuando vemos a los pueblos de Latinoamérica, no somos europeos, pero algunos de nuestras miembros de nuestra familia pueden pasar para blancos, pueden pasarse como europeos, pero no son de esa gente, pero tienen la apariencia a veces. A ver y estudiar esto un poco. El maestro Fard Mohammed parecía un hombre blanco, pero no era un hombre blanco. Fue hecho de esa manera para que pudiera pasar desapercibido. La Biblia en el libro de Romanos dice que fue hecho en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne. Todos hemos pecado, pero hay una carne, un tipo de hombre, un pueblo que ha sido portador del pecado y ha desatado la maldad por toda la tierra como ningún otro mal en los anales de la historia. Y ese es el pueblo caucásico, el hombre blanco. No quiero que se enojen con nosotros, queridos hermanos y hermanas. Esto no es odio. Quiero que razonen con nosotros hoy, esta noche, porque esto no es odio. Miremos la historia y miremos las escrituras y entendamos no desde la emoción o el engaño, sino desde los hechos reales y la palabra revelada de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mundo y qué es lo que ha sucedido los últimos 530 años? Que los europeos han venido a estas costas de lo que se llama Norteamérica. ¿Qué es la historia de los europeos, de los blancos, de los caucásicos, de la raza blanca? Su historia está escrita en la sangre de los pueblos indígenas, los pueblos llamados negros y morenos. Y nosotros no tenemos que enseñar odio para ellos, pero ellos sí han demostrado
odio para nosotros. La Biblia nos dice que el fruto de una mente carnal es contienda, contención, envidia, odio y homicidio. Esta es la orden del día, no solo en América, sino en toda la tierra. Y este orden no es por casualidad o por accidente, es por un plan de un enemigo. El honorable ministro Louis Farrakhan nos ha explicado que al mundo de los blancos, por el poder y la voluntad de Dios, se le permitió gobernar las naciones, los pueblos, los tribus y las familias de la tierra. Dado que su manera de gobernar no iba a estar de acuerdo con la naturaleza de Dios y su manera de gobernar, entonces se estableció un nuevo patrón de gobierno con la llegada de este nuevo pueblo a nuestro planeta. Esta nueva base para gobernar se basaba en la premisa de la supremacía blanca. La supremacía blanca introdujo el racismo en su forma más negativa. Y la supremacía blanco o regla blanca, como ideología y filosofía, ha gobernado las relaciones humanas. Las relaciones internacionales se han basado en la premisa de la supremacía blanca. La supremacía blanca ha regido las relaciones sociales, económicas y políticas, y ha afectado incluso nuestras relaciones dentro de la religión. Por eso cuando vamos a la iglesia, todas las imágenes falsos son de caucásicos. Todas las pinturas de Dios, hombres blancos, imágenes falsos, dioses falsos, mentiras que han mal afectado a cómo pensamos, cómo nos maltratamos, y empezamos a pensar mal de nosotros, porque si Dios es blanco y su hijo es blanco y miramos a nuestra piel y nosotros no somos blancos y sabemos que dos cosas que están opuestos se pueden considerar enemigos o contrarios. Bueno, si Dios es bueno y su hijo es bueno y él es blanco y yo soy moreno, entonces, ¿qué debo de pensar de quién soy yo? Nos han dañado con las imágenes falsas o falsos de Dios. Nos han dañado y herido con sus enseñanzas falsas de un Dios misterioso, de un cielo más allá, después que morimos, después que fallecemos, que vamos a encontrar por allá un paraíso, mientras que ellos aquí en la tierra viven su paraíso con nuestro sudor, nuestra sangre, usándonos como esclavos. El honorable ministro Louis Farrakhan nos enseña que debido a esto, ninguna persona más oscura en la tierra podría obtener justicia, imparcialidad y equidad bajo el principio de la supremacía blanca. Aquellos blancos que tenían un mayor conocimiento usaron su conocimiento y posterior poder para infligir heridas a otros blancos de menor conocimiento y privilegio en un esfuerzo por obtener posesiones materiales que todos estaban tomando de los pueblos morenos de la tierra. Los blancos de hoy sufren las heridas que se han infligido a sí mismos y a otros con su doctrina de la supremacía blanca. Todo supremacista blanca es un alma herida. Cada hombre blanco que sufre con
esa mentalidad es un alma herida. No hay forma de que los blancos como pueblo puedan ver un nuevo mundo basado en la equidad, la justicia y la verdadera hermandad del hombre, a menos que acepten la destrucción total de la supremacía blanca como filosofía, ideología y principio de gobierno. En las sencillas palabras de Jesús, no puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. El honorable ministro Louis Farrakhan nos enseña que esa mente de supremacía blanca ha infligido a todas las personas morenas una sensación de inferioridad cuando nos encontramos en presencia de personas blancas. Debo decirles a todas las personas morenas, a todas las personas morenas, dice el honorable ministro Louis Farrakhan, nunca verán el reino de Dios pensando que son algo menos de lo que Dios los ha hecho. Esto significa, queridos hermanos y hermanas, que no solo los morenos, sino todos los seres humanos necesitan curación. Todos necesitamos ser restaurados a lo que Dios nos creó para ser. Nosotros todos estamos en necesidad de curación. La medicina, para efectuar una curación, tiene que romper la mente de la supremacía blanca y la inferioridad negra para que podamos llegar a un acuerdo como miembros iguales de la familia humana del planeta. Y entonces nunca más seremos juzgados por el color de nuestra piel. Como dice Alá Dios en el Sagrado Corán, el mejor de vosotros no es el más blanco ni el más negro de vosotros, sino el mejor de vosotros es aquel que es más cuidadoso con su deber hacia Dios. Así que esta es una situación y una condición que solo Dios puede arreglar. Solo Él puede repararnos. Solo Él nos puede sanar y traernos la paz. El anhelo del alma del ser humano es por la paz y la alegría de la mente. Esta paz y contentamiento mental es la base para la vida celestial. El honorable Elijah Muhammad dijo, el más allá para mis seguidores comienza en esta vida. El honorable ministro Louis Farrakhan nos explica que estas palabras significan que comienza en el corazón y la mente después de la destrucción de ideas y conceptos falsos. Comienza con el derrocamiento del antiguo gobierno de la mente, que se basa en la sabiduría de este mundo, que la Biblia enseña que es locura ante Dios. Los adverbios de lugar y tiempo en la palabra más allá nos enseñan que el más allá está aquí, en esta tierra, después de la destrucción del poder de los inicuos para gobernar. Este proceso comienza con el derrocamiento del gobierno de la mente, de la falsedad con la presencia de la verdad divina. La Biblia y el Corán no nos admiten en el más allá o en el cielo. Ambos libros nos llevan hasta la puerta del más allá o cielo, pues ambos libros nos dicen que el ojo no ha visto, el oído no ha oído, ni ha subido al corazón del hombre concebir lo que hay más allá de este mundo.
Ambos libros divinos, por lo tanto, nos dan un vistazo de la vida celestial. El honorable ministro Louis Farrakhan nos enseña que el Nuevo Testamento tiene muchas referencias a la mente producida por la vida de este mundo y que la presencia de Jesús en el mundo es para llevar a cabo la más difícil de todas las obras prefiguradas por los profetas anteriores. Los profetas anteriores cambiaron el comportamiento de la gente mediante la implementación de una ley fuerte, usando el miedo como incentivo para el cambio de comportamiento. Jesús, sin embargo, va tras el núcleo del pecado. Se adentra en el pensamiento mismo del ser humano y trabaja para cambiar no solo los pensamientos que pensamos los seres humanos, sino la forma en que pensamos y la raíz de donde vienen nuestros pensamientos. Jesús dijo, porque ¿cuál es el pensamiento de un hombre en su corazón? Tal es él. El Antiguo Testamento habla de que Alá Dios quitó un corazón de piedra y lo reemplazó con un corazón de carne. El honorable ministro Louis Farrakhan nos enseña que esto es para darnos una imagen en el sentido físico del tipo de operación que Jesús realizaría en la mente humana. Él y su verdad irían directamente al núcleo o asiento del gobierno de la mente llamado el corazón y lo desarraigarían, lo quitarían, lo reemplazarían con un núcleo basado en su persona y su palabra que plantaría a Alá Dios, su ley, su camino y su palabra en el centro del proceso de pensamiento del ser humano. De esta forma, el ser humano actuaría entonces sobre la mente, la voluntad, la palabra, la ley y el camino de Dios y se convertiría en la expresión de Alá Dios. Los pensamientos de la comunidad humana cambiarían. Por lo tanto, las acciones de los seres humanos cambiarían. Entonces, todos los gobiernos, instituciones y sistemas que vendrían al mundo serían por Alá Dios y de Alá Dios. Es por eso que la figura de Cristo del Nuevo Testamento declara: he aquí, hago nuevas todas las cosas. El apóstol Pablo constantemente habla de quitarse el hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Hermanos y hermanas, ¿pero quién sino Dios puede hacernos nuevos? Es por eso que lo que les presentamos, mis amados hermanos y hermanas, puede sonar tan diferente de lo que jamás hayan escuchado antes, porque no es de este mundo. No es solo algo diferente, es revelación de Dios en persona. Por supuesto que sonaría extraño, porque no se basa en las mentiras de las ideas y los conceptos falsos del enemigo. Es la verdad para liberarte a ti y a mí de las trampas del engaño del enemigo. Dios está ciertamente presente y Él ha hecho su elección del pueblo para su gloria. Dios, el honorable ministro Louis Farrakhan nos enseña, nos ha escogido para un deber y una función específica. Somos ese pueblo. Entonces Dios tendrá que liberarnos del pueblo al que estamos atados. El maestro Fard Muhammad tiene poder ilimitado
para sanar, regenerar la tierra y purificarla del hedor de los malvados que han envenenado la tierra, han envenenado la atmósfera, el agua y envenenado los corazones y las mentes de la familia humana. Queridos hermanos y hermanas, entonces lo que estamos compartiendo, lo que estamos ofreciendo es la verdad, el conocimiento y la forma de vida, nuestra forma natural de vida, que no solo nos liberará de las garras, de las mentiras del enemigo, pero nos sacará de la tumba de la ignorancia y nos dará una vida nueva y vida en abundancia. Esa es la obra que solo Dios puede hacer. Y esa es la obra que ha comenzado. Y está realizándose entre nosotros. Agradecemos a Alá Dios por su venida e intervención en nuestros asuntos, en la persona del maestro Fard Mohammed. Y los invitamos a aprender de él y lo que él nos ha enseñado de nosotros mismos para que podamos aceptar lo nuestro y ser nosotros mismos. Ven, hermano. Ven, hermana. No importa si eres de México. No importa si eres de Puerto Rico o Cuba o Panamá, Haití, la República Dominicana. No importa si vienes de Guatemala, Venezuela, Honduras, Costa Rica, Belice, Argentina, Chile. No importa de qué lugar naciste. Ven y aprende todo sobre ti mismo y quién eres realmente, de las enseñanzas que dan vida del honorable Elijah Muhammad, tal como nos las representa y enseña el honorable ministro Louis Farrakhan. Lo más que aprendemos de la realidad de Dios y el conocimiento de Dios, lo más que vemos y aprendemos de nosotros mismos. Ese conocimiento es poder. Ese conocimiento es suficiente para abrirnos los ojos. Ese conocimiento de esa realidad de quién es Dios y quién eres tú nos levanta de nuestras tumbas y nos pone de pie como hombres, como mujeres, no esperando una promesa de un cielo después que morimos. No, Dios nos ha prometido que su voluntad se va a hacer en la tierra como está en los cielos. Y lo que vemos en los cielos de su universo es obediencia, orden, sumisión y la paz. Si queremos la paz, tenemos que someternos y vivir una vida ordenada por Dios. En árabe, la palabra para sumisión y la paz que uno recibe en someter su voluntad para hacer la voluntad de Dios es Islam. Y uno que somete su voluntad es un musulmán. No queremos convertirte. Queremos enseñarte que eres por tu naturaleza. Eres musulmán. Eres musulmana. No una religión árabe, pero la naturaleza en que estás creado, en que estás hecho, que nos dio nuestro Dios de Él mismo. Somos la familia de Dios.
Somos los descendientes de Dios. Somos el pueblo de Dios. Es tiempo que lo conozcamos para que sepamos qué es nuestro deber en esta hora en que vivimos y qué debemos hacer. Los agradezco, hermanos y hermanas, por estar con nosotros estas 5 semanas y hablar sobre el tema, la realidad de Dios. En 2 semanas regresamos con un nuevo tema. ¿Qué es el tema que vamos a tomar? ¿Quién es el hombre original? Vengan y regresen con nosotros en 2 semanas para empezar con este nuevo tema de quién es el hombre original, como nos ha enseñado el honorable Elijah Muhammad, y se le reveló a él Dios en la persona del maestro Fard Muhammad. Les agradezco su tiempo, hermanos y hermanas. Si tienen preguntas, por favor, mándenos un email o un mensaje y vamos a hacer lo mejor que podamos para responderles y darles pues, una respuesta a su pregunta. Pero sigan escuchando y comparten este mensaje con sus amigos y sus familias para que hablen de lo que Dios nos ha revelado, para ponerlos en la posición primaria, que ya no somos más los últimos. Que Dios los cuide, hermanos y hermanas. Te los saludo en las palabras de la paz. Assalamu alaikum. Y ahora regreso aquí a nuestro hermano Tony Muhammad para cerrarnos. Todavía estás, aprende tu micrófono, querido hermano. Ahí estamos. Sí, está puesto. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gracias, estudiante ministro Abel. Querido hermanos y hermanas, por favor, sigue visitándonos aquí en nuestra nación de Islam por YouTube y por Facebook y por todas las diferentes plataformas que estamos, por Instagram. Si tienen preguntas, por favor, mándanos preguntas. Por favor, dona a nuestra causa. Esta plataforma de StreamYard no es gratis. Por favor, apoyan a esos que están sobre el Closing the Gap broadcast. Puede ser una donación con la información que ustedes ven ahí en la pantalla. Y gracias por visitarnos hoy. En 2 semanas vamos a continuar con nuestro programa. ¿Quién es el hombre original? En este momento vamos a orar como empezamos. Vamos a orar. En el nombre de Alá, el benéfico y misericordioso. Alabado sea Alá, el Señor de los mundos, el benéfico y misericordioso, amo del día de retribución. A ti te servimos, de ti imploramos su ayuda. Guíanos al camino correcto, el camino de aquellos a quienes ha favorecido, no de aquellos sobre quien ha descendido la ira, ni de aquellos que se han descarriado. Amén. Assalamu alaikum.